Metabolismo de carbohidratos con Carla Paredes. Los carbohidratos tienen numerosas funciones cruciales en los procesos metabólicos de los seres vivos. Sirven como fuentes de energía y como elementos estructurales de la célula. Estos son moléculas que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y su unidad más básica son los monosacáridos de 6 carbonos como la glucosa, la fructosa o galactosa. El metabolismo de los carbohidratos incluye glucólisis, síntesis y degradación del glucógeno, gluconeogenia y la vía de las pentosas fosfato. Vamos a comenzar con la glucólisis. La glucólisis es el catabolismo de la glucosa. Se produce en el citoplasma de todas las células. Puede realizarse en ambientes aerobios y anaerobios. En 10 reacciones, una molécula de glucosa se oxida secuencialmente formando 2 moléculas de piruvato. En la glucólisis aerobia se generan 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. En realidad se generan 4, pero se consumen 2. También se producen 2 NADH equivalentes a 2.5 ATP cada uno. Así pues, en total se producen 7 ATP por cada molécula de glucosa oxidada. En la glucólisis anaerobia solo se producen 2 ATP por molécula de glucosa. Además, el piruvato se convierte en lactato y por ende no entra al ciclo de ácido tricarboxílico. La glucólisis se divide en 2 fases. La primera es la fase de inversión de energía, que consta de 5 reacciones, y la segunda es la fase de generación de energía, que también consta de otras 5 reacciones. Esta es la fase de inversión de energía. En la reacción número 1, la glucosa se fosforila, formando glucosa 6-fosfato y el ATP dona el grupo fosforilo. En la reacción 2 hay una isomerización de la glucosa 6-fosfato que da lugar a fructosa 6-fosfato. En la reacción 3, la fructosa 6-fosfato se fosforila, generando fructosa 1,6-bifosfato. El ATP otra vez vuelve a donar un grupo fosforilo. En la reacción 4 hay una división de la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de 3 carbonos, GAP y DHAP. En la reacción 5, la DHAP se isomeriza y se convierte en GAP. Esta es la fase de generación de energía. En la reacción número 6, las 2 moléculas de GAP pasan por una deshidrogenación y fosforilación para formar 1,3-bifosfoglicerato. El NAD se reduce a NADH. En realidad se producen 2 NADH, uno por cada molécula de GAP. En la reacción 7, el 1,3-BPG dona un grupo fosfato al ADP, formando 3-fosfoglicerato y ATP. Esta es una fosforilación a nivel de sustrato. En la reacción 8, el 3-fosfoglicerato se isomeriza. Se transfiere un grupo fosfato del tercer carbono al segundo, convirtiéndose en 2-fosfoglicerato. En la reacción 9 hay una deshidratación del 2-fosfoglicerato que pasa a fosfoenolpiruvato. En la reacción 10, que es el último paso de la glucólisis, se transfiere el grupo fosforilo del fosfoenolpiruvato al ADP. Esto da lugar a piruvato y ATP. Es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Ahora vamos a hablar sobre la gluconeogenia. Es la producción de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Tiene lugar principalmente en los hepatocitos y la mayor parte de las reacciones se producen en el citoplasma, pero 2 ocurren en la mitocondria. Las moléculas sustrato provienen de la degradación de lípidos, hidratos de carbono y proteínas. La gluconeogenia es una vía consumidora de energía. Se consumen 6 ATP por cada molécula de glucosa producida. La gluconeogenia está catalizada por las mismas enzimas que la ruta de glucólisis, excepto en 3 vías alternativas. La primera vía es la conversión de piruvato en fosfoenolpiruvato. En la gluconeogenia es una reacción de 2 pasos, en vez de solo ser uno, como en la reacción 10 de la glucólisis. Además requiere ATP y GTP. Las enzimas responsables son la piruvato carboxilasa mitocondrial y la fosfoenolpiruvato carboxinasa citoplasmática. La segunda vía es la catalizada por la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. La fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato en una reacción de hidrólisis, sin participación del ADP ni del ATP. La tercera vía, que es la catalizada por la glucosa 6-fosfato fosfatasa, es la reacción final de la gluconeogenia, que es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato catalizada por la glucosa 6-fosfatasa en una reacción de hidrólisis sin participación del ADP ni del ATP. Además, tenemos otras diferencias. Por ejemplo, la gluconeogenia solo se produce en células que posean las enzimas apropiadas, es decir, los hepatocitos y hasta cierto punto las células de la corteza renal.
También, la gluconeogenia tiene lugar en el citoplasma y las mitocondrias, mientras que la glucólisis es exclusivamente citoplasmática. Y finalmente, la actividad de la gluconeogenia tiende a ser recíproca con la glucólisis. Ahora procedemos con el metabolismo del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido y se trata de un polímero de moléculas de glucosa. Se almacena en forma de gránulos intracelulares en el citoplasma de las células hepáticas y musculares. El glucógeno se sintetiza a partir de glucosa en exceso de la dieta y la degradación del glucógeno, llamada glucogenólisis, permite liberar glucosa rápidamente. La síntesis de glucógeno se divide en 4 fases. La reacción número 1 es cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por la acción de la fosfoglucomutasa. En la fase 2, la UDP-glucosa se sintetiza a partir de glucosa 1-fosfato y UTP por la uridiltransferasa, también denominada UDP-glucosa pirofosforilasa. La glucosa en esta forma sí es apta para incorporarse a la cadena de glucógeno en formación. En la fase 3, que es la elongación, la glucógeno sintasa transfiere la glucosa de UDP-glucosa al carbono 4 de la glucosa terminal en una cadena de glucógeno. La elongación exige que haya una cadena con 4 residuos de glucosa como mínimo. En la fase 4, que es la formación de ramas, la enzima ramificadora escinde una porción de una rama de glucógeno distinta, habitualmente de unos 7 residuos, y la transfiere a otra cadena. Esto da lugar a una ramificación. La degradación del glucógeno o glucogenólisis tiene lugar en el citoplasma, está estimulada por glucagón y adrenalina y consta de 2 partes, acortamiento de la cadena y eliminación de las ramas. En el acortamiento de la cadena, las unidades de glucosa son escindidas de los extremos de la cadena y la escisión del enlace glucosídico que une la unidad terminal con la penúltima la realiza la glucógeno-fosforilasa. Se libera glucosa 1-fosfato, pero la glucógeno-fosforilasa solo elimina unidades si la cadena tiene como mínimo 4 residuos. Tampoco es capaz de procesar residuos ramificadores, así pues la enzima se detiene cuando la cadena solo queda con 4 residuos, sin incluir la unidad ramal. En la eliminación de las ramas, 3 de las 4 unidades de la rama son podadas por la enzima desramificadora. Estas 3 unidades se unen a otra cadena en algún punto del polímero y esto deja la unidad ramal de la cadena principal con una sola unidad que es hidrolizada por la amilo 1,6-glucosidasa liberando glucosa libre. Finalmente vamos a hablar sobre la vía de las pentosas fosfato. Esta es una vía principalmente anabólica que utiliza glucosa 6-fosfato como sustrato inicial. La vía de las pentosas fosfato genera NADH, pentosas y otros intermediarios. El NADH es esencial para la síntesis de ácidos grasos y colesterol y también para la regeneración del glutatión. Las pentosas son necesarias en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Esta vía tiene 2 fases, la fase oxidativa inicial y la fase no oxidativa reversible. En la fase oxidativa inicial, 3 reacciones exergónicas dan lugar finalmente a ribulosa 5-fosfato, dióxido de carbono y 2 moléculas de NADH por cada glucosa 6-fosfato oxidada. La fase no oxidativa reversible consiste en una serie de reacciones que convierten a la ribulosa 5-fosfato en intermediarios con un número variable de carbonos.